Vamos a empezar, como le dijo Milena, con la parte de cronología e historia de soporte extracorpóreo. Ok, entonces, ¿cómo empieza la idea de un soporte extracorpóreo? Pues frente a la necesidad o al intento de reemplazar o la función cardiovascular de un paciente críticamente enfermo. Entonces, los primeros eventos fueron hacia 1963, donde Jean-Baptiste inicia como con experimentos de transfusión de sangre combinada con animales, en este caso un cordero, pero pasan muchos años, que es hasta 1930, donde el doctor John Gibson realiza con su esposa una primera bomba de rodillo para un soporte extracorpóreo de circulación, que es utilizada solo 16 años después para una cirugía de CIA en un paciente de 18 años, en 1953. Para 1954 inicia el avance ya con oxigenadores, en el que se utiliza el primer oxigenador de burbujas en una cirugía cardiovascular, y de aquí en adelante empieza a limitarse un poco. ¿Me escuchan bien? Sí. Salió un error. Aló. Sí, te estamos escuchando, Marcela. Sí, y qué pena, gracias. Ay, muchas gracias, es que salió un error acá en la pantalla. Listo. Entonces, para 1954, el avance empieza a ser un poco más positivo, porque empieza la aparición del caucho de silicona. Y es aquí cuando... ¿Perdón? Por favor, cerramos audio. Por favor, todos silenciar los audios. Ana Milena, silencia por favor tu audio. Entonces, bueno, el caucho de silicona es un avance positivo porque es un material lo suficientemente resistente para soportar las presiones hidrostáticas y al mismo tiempo permitir un intercambio gaseoso efectivo, que era lo que no se podía realizar con los materiales anteriores. Y es aquí donde nace como el concepto sobre los años 60 de el ECMO como término como tal, como un término oficial, como soporte extracorpóreo por oxigenación por membrana. En 1971 está el primer inicio o el primer uso prolongado fuera de salas, pero es sobre 1972 con el doctor Bartlett, que es el referente médico del inicio del soporte extracorpóreo, con la primera utilización del soporte que fue en una cirugía cardíaca de un paciente en postoperatorio pediátrico. Para 1975 se extiende el uso a los pacientes neonatales en una primera paciente que también se hace como referencia de nombre Esperanza, que fue como la primera neonata en la que utilizaron el soporte y que dio pie a un camino muy positivo en el área neonatal, una paciente de una aspiración de meconio. Y ya en este punto inicia, inicia como un camino diferente en el manejo del soporte extracorpóreo para el adulto y para el neonato. En cuanto a los neonatos, el manejo tuvo una muy buena acogida. Para 1985 empiezan a aparecer estudios en los que se demuestra que la sobrevida de los neonatos es del 75% a comparación de un tratamiento convencional. Para el 89 hacen un gran estudio en Boston, en donde encuentran también una supervivencia mayor al 94% en el grupo de pacientes tratados con ECMO. Continúa una acogida positiva en esta área de intervención, y para 1996 aparece un estudio también del Reino Unido que está basada en falla respiratoria neonatal, y encuentran que la sobrevida de un neonato tratado con ECMO en situación crítica es del 60% a comparación de un 40% en los pacientes tratados con terapias convencionales, por lo cual el ECMO se vuelve como un estándar de cuidado para este grupo de pacientes en situación crítica pulmonar o circulatoria. Caso diferente para el caso de los adultos, en el que después de que empezaron como los primeros eventos que mostrábamos antes, empiezan a aparecer sobre 1975 estudios en los que no mostraban un avance positivo en los pacientes tratados con ECMO. Para 1975, el Instituto Nacional de Salud
muestra que en Estados Unidos muestra que en la sobrevida de un paciente tratado con ECMO era aproximadamente de 10 años, en un estudio que duró más o menos 4 años de 1975 y lo publicaron en 1979, una diferencia con el grupo de tratamiento convencional. Esto hizo que se hiciera una parada, por así decirlo, en el desarrollo y en el avance del ECMO como terapia de soporte para los pacientes adultos. Para el 1994 se inicia o llega un reporte de que no se encuentra tampoco un beneficio positivo o un beneficio relevante en la remoción de CO2 extracorpóreo en adultos, y esto también como que limita un poco su uso. Sin embargo, estos resultados que tenían como una variable importante, y era que los aportaban instituciones que no eran centro de gran experiencia en ECMO, que utilizaban la terapia ya como un recurso cuando el paciente tenía una situación de criticidad muy prolongada, con manejo médico, con una terapia convencional agresiva ya durante mucho tiempo, tanto ventilatoria como farmacológicamente, y que tenían unas complicaciones asociadas por mal manejo hematológico, por así decirlo, que los llevaban muy seguramente a dar todo este tipo de reportes por la falta de experticia en el manejo del área. Para el 2009 empieza como a dar nueva luz al camino, y es por un estudio titulado César, que es sobre soporte ventilatorio convencional versus la oxigenación por membrana extracorpórea para la insuficiencia respiratoria grave en el adulto, un estudio realizado en el Reino Unido, en el que demuestran que el 63% de sobrevida en el grupo ECMO, que había un 63% de sobrevida a comparación de un 40% de sobrevida, o menor, un 40%, en pacientes tratados con una terapia convencional, y que los pacientes que estaban en situación crítica se veían más beneficiados en el tratamiento, en la remisión de instituciones que estuvieran especializadas o que tuvieran una curva en cuanto a la terapia de ECMO, situación que se dio simultánea con la pandemia de H1N1, y lo que ayudó como a darle mayor avance, poder sacar adelante nuevamente esta terapia, tanto para falla respiratoria como cardíaca en el paciente adulto. De esta forma, pues en forma paralela también empieza la creación de ELSO como institución en 1984, es que empieza como su aparición, y ella en principio su base es crear como lineamientos, y adicional a eso empezar como una base de datos en la que se pudiera ir registrando todos los eventos que se iban teniendo, todas las terapias que se iban iniciando y sus resultados, para poder dar como una curva de aprendizaje y una curva de desarrollo, y poder como agrupar esta terapia en una asociación, por así decirlo, o en una organización como tal. Con el paso de los años, pues él se empieza a extender, inicia sobre el 2011 un capítulo para Europa, el 2012 un capítulo para Asia y Pacífico, y el segundo semestre de este mismo año para Latinoamérica, y sobre el 2014 ya se asocia con Medio Oriente, Asia y pues incluido África. Y ya, ¿cuál es el impacto que puede uno percibir o que yo podría definir sobre ECMO? Y es que el soporte de ECMO en este momento tiene amplio impacto positivo, porque es el puente que le permite a la parte clínica el rescate en el tratamiento de patologías pulmonares o cardíacas severas, dando tiempo al tránsito entre una terapia definitiva en pacientes en condiciones críticas, con el objetivo de llevarlos a su recuperación, a un trasplante, a una asistencia de larga duración. Ya la frase célebre para recordar, que no la voy a leer en inglés porque está muy temprano. Entonces, pues, como una referencia que da su pionero, es que una de las cosas satisfactorias de la fisiología es que tiene sentido con suficientes datos. Siempre que podamos resolver, con suficientes datos siempre podremos resolver el problema. Y una de las cosas satisfactorias del ECMO es que quien te da el tiempo de pensar en los datos. ¿Continúo, de chorro? Sí. Sí, adelante, sigue, tranquila. Sí.
Frente al segundo punto de la guía, que era que se de una definición de ECMO y cuáles son sus metas iniciales, pues ECMO es una oxigenación por membrana extracorpórea, es un sistema de asistencia mecánica que utiliza un corazón y un pulmón artificiales para sostener la función cardiopulmonar de una persona en situación crítica y suplir su trabajo. Puede cumplir dicha función por tiempo prolongado de días a semanas, permitiendo que dichos órganos reposen y se compensen o que se consiga la terapia de reemplazo permanente que permita cumplir su función. Las principales metas de la terapia pues, son ser puente de recuperación, puente de decisión o puente de trasplante. ¿Cuál es mi definición para paciente crítico? Pues es aquel que presenta alteraciones vitales en uno o más órganos que ponen en peligro su vida y que requieren manejo en una unidad de cuidado intensivo para monitorear, hacer mantenimiento vital o un tratamiento temporal o definitivo. Dentro de esto se pedía como cuáles eran unas variables relevantes para definir que un paciente está en situación crítica. Entonces, en principio, pues todo va muy ligado a la patología de base, a la condición de base del paciente. En principio tenemos constantes vitales entre las que están frecuencia cardíaca, incluyendo taquiarritmias o bradiarritmias, y cifras limítrofes como menores de 40 o mayores de 150, tensión arterial, en la que pues está medida bien sea por sistólicas menores a 80 milímetros de mercurio, tensiones arteriales medias menores a 60 que no tienen una buena perfusión de órganos, tensión arterial diastólica mayor a 120, frecuencias respiratorias por encima de 35, gastos cardíacos menores a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, signos de parada cardiorrespiratoria. En cuanto a laboratorios, todas las partes de trastornos electrolíticos, incluidos sodio, potasio, calcio, pues todo esto que llegue a hacer una respuesta fisiológica severa, alteraciones de ácido base con pH menores a 7.2 o mayores a 7.6, hiperglicemias o resultados de toxicidades por drogas, que también es una de las indicaciones para tratamientos farmacológicos agresivos, que es un paciente que requiere altas dosis de inotropía o vasopresores como noradrenalina, adrenalina, butamina o milrinona.